4 minutos, 7:34 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Paco Santas. Hughes, ¿qué tal está usted? Pues encantado de estar aquí. Bueno, el otro día publicaba un artículo sobre la polémica que ha desatado Vox, y más en concreto Carlos Hernández Quero, con todas sus propuestas en forma de vivienda, pues con esa mezcla de humor y análisis casi quirúrgico que caracteriza los artículos de don Paco. Era excelente el artículo. Muchas gracias. Y yo creo que la paternidad le ha sentado bien. Sí, los niños vienen con un artículo bajo el brazo. Moderan mucho. Moderan mucho. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien. Ojo, porque Quero va a ser un tema. Quero, no los temas que toca. Va a ser un tema por los temas que toca y por cómo los toca. Pero él va a ser un tema. Ahí hay un político de trayectoria. No se quita, tiene coraje intelectual y físico. Es de barrio, parece una tontería, pero no lo es. Y claro, a como le vengas con las cositas que hace que la derecha timorata se echa atrás, va hacia adelante. Y no deja de ser curioso incluso la manera en que lo atacan, porque no lo arrojan a los leones. Visteis a Rufián en el Parlamento el otro día. Rufián ahora se ha hecho papá, se ha hecho mayor, y trata a Quero como si fuera una criatura. Que todo, oye, que te hemos visto con la fotocopiadora en el escaño, prócer de la patria, no sé de cuál ahora, pero ojo, porque Quero va a ser un político y se lo puede poner muy difícil al PP en plazas muy sensibles. Pues yo fíjese que creo que se lo va a poner más difícil a la izquierda, al PSOE y a Podemos. Digo al PP porque sí que puede sustituir, creo. Ayuntamiento de Madrid. Te pones a Quero delante y ya las cositas estas que hacen al alcalde tan gracioso le van a hacer menos gracia. Y te va a atacar temas donde no se le atacaba, que es no el centro de Madrid de los culturetas. Que esto se cree que el centro de Madrid es donde se toma vinos. Que no, donde vive la gente estamos hablando. Donde vive si no les amargáis la vida. Eso, Tetuán, es una cosa así como... No viven tan lejos, o no son de sitios tan distantes, Quero y Almeida. Pero se nota que Almeida ha vivido en un Madrid muy acomodado. Totalmente. Y Almeida, en la zona en la que vive, le gusta bulevarizarla porque es muy bonita, es verdad, y se pasea muy bien, pero a costa de que los demás no tengan mucho más difícil acceder allí, ¿vale? Entonces, si es muy bonito, como vecino, dice, mira, te voy a generar una urbanización en Madrid, para ti. Los demás ya veremos. Pues sí, efectivamente, los que están allí están muy a gusto. Los que necesitan pasar por esos sitios, que son además nodos laborales importantes y tal, ya lo llevan más complicado. Entonces, viven a dos veras del Bernabéu, por decirlo. Uno vive en la vera buena, en la bonita, donde puedes ir al Bernabéu caminando, con patín, con tus hijos, y el otro vive tetuanero, y ya no es lo mismo. Fíjate tú por dónde, que no es lo mismo. Así me que recuerda me recuerda usted la canción esa de puede que hayas nacido en la cara buena del mundo, yo nací en la cara mala. Exacto. Llevo la marca. Pero fíjate, del lado oscuro. Sin embargo, no es, y esta es la gran diferencia con el mundo Podemarra, no es un resentido. Bueno, pero es que muy rápido, ya si eso ya hablamos cuando diga don Luis, pero sí, porque como observarán ustedes, aquí los tertulianos empiezan hablando de lo que les sale de la nariz. No, pero es que en el fútbol se utiliza mucho una palabra que no está muy bien dicha, yo creo, que es lo de indetectable. Es un jugador indetectable, porque no se sabe por dónde llega. Bueno, pues con este lo tiene difícil. Para empezar, el aspecto que tiene, como decía Rufián, con su pendiente, parece el PSOE. No, del PSOE no parece. Parece más de la izquierda y parece más libre que todo el PSOE. El PSOE ya tiene todo un aspecto de hombres pasteurizados, desnatados. Eso es. Y cortados por un patrón. Este tiene otro aspecto más libre. Y después es un hombre que tiene una gran formación intelectual, es un hombre nada sectario,
Pero claro, cuando le vienen con las historias estas de progres y con la superioridad moral y la superioridad urbana de los demás Madrid, todo este mundo, claro, porque aparte está preparado. Y de pitón a pitón se lo pasa por sí con el taurino. Y claro, es muy curioso. Lleva ya tiempo en política y yo siempre casi contaba las veces que salía en televisión o en la radio. Cero. Claro. Les interesa sacar alguno de Vox que tenga un aspecto más de lo que ellos dicen que es Vox, pero con que a Quero lo sacan muy poquito. Más para hacer la caricatura, el histrión. Total, o un señor que parece muy de derechas, que es más pijo, que está, pero claro, de hecho ayer en La Sexta, que tuve la mala idea de ponerlo un momento, sacaban el debate de Rufián, pero solo a Rufián. Claro, no, eso sí. Al otro no lo sacan, no vaya a ser que la gente diga, bueno, pues sí. Como dice don Paco, por cierto, los del PSOE tienen todos pinta de llamarse Carlos Cuerpo. Carlos Cuerpo. Y el otro no, el otro se llama Hernández Quero, ¿me entiendes? El cuerpo del delito, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está exacto. Hay un meme gobierno. por ahí, Quero un piso, decía un meme. Quero un piso. Genio para lo puso. Por cierto, que además, claro, como se manejan hoy en día tanto haciendo política de meme, oye chicos, no lo hagáis porque os vais a hacer daño. ¿Cómo se os ocurre decir que Quero es la podemia? Si está con la palabra propiedad cosida a la boca porque además considera que es esencial poseer y que la clase media no se proletarice, que es lo que queréis, por cierto, la mugre podemarra. ¿Qué es lo que queréis? Exactamente eso es lo que queréis. Y el otro te está diciendo todo lo contrario. Pero ¿cómo se os ocurre? Igual que al cabezón del ministro al que le cabe el Estado en la cabeza, a Óscar... ¿Cómo se llamaba? Óscar López. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Se acuerda usted de aquella escena de Óscar López diciendo por 3 razones hay que apoyar a Sánchez? La primera, la segunda, y dice, ¿y la tercera? ¿Cuál era la tercera? Se le perdió en la cabeza y sí. Claro, le costó mucho dar la vuelta. Pero ¿cómo se te ocurre ayer poner el meme del cartel de la protección oficial del franquismo en un país donde es un auténtico drama la vivienda? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Quién ha sido el genio? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú o has sido uno de los asesores estos áulicos que tenéis? Por cierto, en ese debate de la proposición de Rufián en tema, una proposición de mero postureo como denunció Quero, pues se produjo otro ejemplo más de que vivimos la edad de oro del periodismo. Empieza a hablar Rufián y entonces se van del hemiciclo los del PP y los del PSOE. Y tanto El País como El Diario titulan PP y Vox abandonan el hemiciclo en una discusión sobre una proposición de vivienda, cuando los de Vox se quedaron ahí a atizarle a Rufián. Dices, pero por el amor del cielo, ¿no? Por cierto, que don Paco dice que ayer cometió la imprudencia de someterse al influjo de La Sexta durante unos segundos. ¿O se aborda de verdad la cuestión mediática en España o no podemos solucionarlo? Porque La Sexta hace un trabajo formidable para los suyos. Técnicamente son muy buenos, son muchos y encima tienen el añadido de que como la base periodística es estalinista, a estos no necesitan ni pastorearlos. Es, ¡hala, hala, chicos! Todo el monte es orégano. Y enfrente tienes... Bueno, enfrente, qué broma. Enfrente puede ser de un pasillo de una empresa, claro. Antena 3. Y cuando ves un informativo de Antena 3, dices, me voy de este país, porque no tiene remedio. Porque ves que el marco es el que han puesto los malos. Y los buenos, y la leal oposición... ¿A quién pertenece Antena 3? Oiga. Pero es que es el drama. El drama es que en los grandes marcos son... esto es El hombre que fue jueves, son todos lo mismo. Ni siquiera los de la oposición oponen nada. Hay una franja matutina en la que puedes hacer zapping y hay tertulias políticas en la primera, en la 1, en Antena 3, en la 4, en Telecinco y en la Sexta. 5
y son todas indistinguibles. Bueno, es como los blancos del esquimal. Bueno, es un blanco, es un hielo jaspeado, un hielo tal, un hielo. Dice, a ver, son distintos grados. Yo no he logrado averiguar si eso es un mito o es real, pero parece ser, yo lo leí en una ocasión, que los esquimales tienen como 23 palabras distintas para el color blanco. No sé si es verdad. Entonces, claro, para nosotros todo es blanco, pero para ellos no. En fin. No, eso es así porque, por ejemplo, yo soy capaz de distinguir matices increíbles en las camisetas del Madrid. Son todas blancas. Claro, entiendo que un esquimal. Claro, exacto. No es lo mismo la del 97 que la del 85. Son totalmente blancos distintos, ¿no? En las tierras de los esquimales necesitas esas gradaciones del blanco, de la nieve, en Almeriano. En Almería está nevando. Pues tú te puedes hacer el zapping a eso, no sé, a la hora como del aperitivo, desde la primera hasta la sexta y ya no sigues más. Y en la 2, salvo en la segunda cadena, hay un remanso ahí de cultura y tal, que a lo mejor también te la están clavando. Pero bueno, son tertulias, 1, 2, 3, 4, 5 tertulias a la vez, políticas. Y todas indistinguibles, pero yo me fijo en la parte positiva. Hubo una época donde, para saber si me funcionaba bien el televisor, pues ponía las cadenas. Si no salía en alguna Albert Rivera y Pablo Iglesias, entonces llamaba al servicio técnico, oiga, esto está estropeado. Pues ahora lo mismo, si pongo la tele y no están poniendo a parir a Trump, entonces digo, esto está estropeado. Bueno, a Trump ahora lo pueden a parir en internet. Entonces te metes en internet y dice, para huir de ahí y pones MAGA is dead. Y dices, joder, me da la leche. Sí. Es tremendo. El Nick Fuentes retrasado mental. Esto te pone la televisión y dices, bueno, salgo de aquí. Antena 3 que... Bueno. A mí me parece muy interesante esa evolución que está sufriendo en estos momentos el movimiento conservador en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el movimiento conservador ha seguido 3 fases que son las mismas que está siguiendo el movimiento conservador en Europa. Primera fase, destruir a los rinos, destruir a la parte del partido republicano que era la derecha tradicional y que en realidad actuaban pues como la meretriz de la progresía. Entonces, primero tuvo Trump que destruir a esos, luego ha destruido a los progres y ahora tiene que destruir a los frikis de su partido que se empeñan en que el movimiento neoconservador o MAGA o como lo quiera uno llamar, pues tiene que ser, en lugar de progre, pues una especie de bunkerismo friquista, ¿no? Y que es totalmente, aparte de entrar en otras honduras, como el antisemitismo desorejado y completamente, como decíamos, low IQ, porque tú puedes tener una objeción y tal con Israel, con no sé qué, con la guerra, vale, pero es que le echan la culpa o sea, te pones a ver los tweets y, Israel, obsesionados. Pero es que son muy poco realistas, lastran el movimiento. Hay una crítica que es legítima, ¿no? Con los permisos estos para trabajadores, las visas, los visados, pues ahí puede haber un debate, pero es completamente irreal cuando, por ejemplo, en Nueva York gana Mandani, cuando hay una realidad institucional, cultural en el mundo, te metes en la burbuja de internet y es alucinante. Y muchos tienen, por ejemplo, con la política exterior. Hombre, Trump, es que si un reloj da la hora alguna vez, ¿no? Un reloj parado da la hora bien 2 veces. 2 veces, pues los neocons también alguna vez pueden dar la hora bien. Y Trump, yo creo que logra una síntesis, el hombre hace lo que puede, tal, pastelea, consigue, avanza, y estos son unas... Pero lo digo por eso, porque es que ahora ni siquiera en internet puedes escuchar cosas buenas de Trump. Y dices, pues bueno, pues ya no sé. También depende de qué, en algunas qué internet algunas... se meta usted. Yo que, vamos, no sé, yo entro en internet y veo a gente... Me recuerda usted lo del chiste aquel del señor que le llaman del colegio, dice, a su hijo le estamos enseñando los test de Rorschach y en todas partes ve gente desnuda, en fin, esto dice así que le están enseñando, entonces empiezan a enseñar las imágenes de los test de Rorschach al padre y dice el padre, es que le enseñan al niño unas guarradas. Bueno, también hay algo de eso, pero yo creo que, lo decía por eso, porque en los medios tradicionales la cosa está perdida y en los medios, los nuevos medios, pues está debatiéndose. Pero bueno, yo hablo de un consenso Planeta, a raíz del premio que han dado del premio Planeta de Juan del Val. Del Val, que por visto la novela es una cosa... No sé, yo no la he leído. Yo alguna crítica he leído que es delirante, pero bueno, el caso marca un hito cultural en España. El caso es que el consenso Planeta es el consenso en el que está el PP y el PSOE.
y los medios españoles. Fundamentalmente, porque deriva por ahí a Onda Cero, tiene la derecha, la izquierda y el centro de lo que se supone que se debe decir. Y yo creo que ha marcado la política española en la última década, vamos, el consenso Planeta. Pues sí. El consenso Planeta yo creo que ya está un poquito roto, ¿no? Es decir, la influencia de esos medios pues es cada vez menor. Yeah. Es verdad que dentro de las televisiones tradicionales, pues hombre, Antena 3 tiene un peso. Ahora, ¿cuál es el peso que tienen las televisiones tradicionales en su conjunto? Pues decreciente. La gente joven, por ejemplo, pues apenas ve la generacionales, y generacionales. Pero luego cuando vemos... Oiga, ¿y cómo es posible que el PSOE tenga el 27% del voto? Bueno, pues vamos a ver por dónde es posible o por dónde no es posible. Y la televisión sigue influyendo muchísimo. Sí, bueno. Muchísimo. Y las pautas de consumo también son interesantes. Los jóvenes no ven televisión, vale. La gente mayor no ve otra cosa que televisión. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego lo dicho. De la televisión luego sale mucho producto viralizable a plataformas que no son, o a las redes sociales. Tú ves los datos de Broncano ahora y cuando estaba en Movistar y son nada en términos de audiencia, pero vete luego a las viralizaciones que tiene en TikTok, en YouTube y demás, y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras Antena 3 te dice lo malo que es Trump y lo importante es que se lleguen a pactos de Estado y que, madre mía, Vox, lo que es y estas cosas, y el cambio climático, que nos va a matar a todos, y ponle freno a lo que sea, que si no la DGT llora, a los otros los tienes picando piedra todo el rato. Y estos, cuando desconectan de los informativos, se ponen al entretenimiento y a las pelis y a las series turcas. Como no hagamos lo mismo, pero en el otro sentido... Lo que ha pasado con Mazón. Cuando Ferreras, que para eso es un genio, ha puesto la trituradora de carne, ha empezado Mazón y al final ha generado una situación política. Es que es la realidad. Lo que ha pasado siempre, sí, con Valencia. Fijaos los nombres ligados a la corrupción en Valencia: Rita Barberá, Paco Camps y ahora Mazón, en un sentido ya más siniestro, ¿no? Y dices, ¿va en serio que en Valencia, en la Valencia de Ximo Puig, que ha tenido a Ximo Puig, estamos hablando de lo que estamos hablando? ¿Dónde está el hermano de Ximo Puig, por cierto? ¿Estará escuchándonos? Pues no sé, o habrá ido a Cataluña, donde le acaban de conceder 10.000 euros para promoción del catalán. Bueno, entonces, no sé si estamos hablando de lo que estamos hablando. Que están diciendo que hay un señor que, porque estuvo en el Ventorro, provocó la muerte de 200 personas, y nadie está hablando de las decenas de miles de personas que hubieran muerto si se hubiera materializado el sueño húmedo de la izquierda, que es convertir Valencia en un juncal del Turia. Donde no haya más juncos que haya humanos. Eso es lo que quieren estos, ¿vale? Bueno, pues a ver qué sucede. Y no hay manera, no se bajan de ahí. Y lo que desde la oposición se entiende como Agenda 2030, toda esa amalgama de políticas que les une, la comparten todos estos y son los que generan miedo y demás, este tipo de plataformas mediáticas. En cuanto a lo de la derecha, maga, etcétera, hice el otro día un vídeo que acabo de retuitear de una tipa interesantísima que se llama, comentando un artículo de una tipa interesantísima que se llama Batia Ungar Sargon, que es una periodista judía norteamericana. Muy pro-laborista, muy pro-trabajador. Que ella misma se hace llamar maga lefty. Ella dice que es una zurda maga. Porque es una tipa como muy vinculada a la cuestión, está como muy cosida a la clase media tradicional americana. Y eso que venía de ser como un paradigma de periodista progre en Estados Unidos, ¿eh? Y ahora no. Ahora dice... Oye, chicos, resulta que aquí el presidente que está haciendo más por la clase media trabajadora norteamericana es Donald Trump. Y hay que bancarlo, que dirían los argentinos. Y le dice a los otros... ¿Qué significa hay que bancarlo? Que hay que apostar por él, hay que respaldarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esta tipa dice, ojo,
porque no vayamos a cometer la desfachatez o la insensatez de criticar lo criticable de nuestro lado solo porque los de enfrente son el enemigo común. Y de si tienes un nazi al lado, tienes que decir, esto es un nazi. Y a los nazis hay que maldecirlos. Y sobre todo son tan cafres, que es lo que dice Hughes, porque como que se chulean de ser cafres. O sea, son tipos como que se engolfan en... Tipo el Nick Fuentes y tal. Mirad qué bruto soy. Bueno, eres un bruto y eres basura, entonces. ¿Qué quieres que te diga? No te quiero a mi lado. Todo gran movimiento va a tener esto. En el mundo Reagan lo había. Buchanan y Reagan en muchísimas cosas eran súper distintos. Y Buchanan trabajó para Reagan sin mayores problemas. Pero es que Buchanan es comparado con esto, es que Buchanan tenía sus cosas, pero bueno, Buchanan era un gran intelectual, era un hombre con unos artículos maravillosos, era un hombre con una visión sólida, con seriedad. Pero es que lo que hay ahora es que lo que hay ver con los frikis. Lo que vas a ver ahora es que te mata neuronas. Es que es como tomarte un auto de whisky. Es que sale groggy Lo que dice ella es: vamos a ver, los de enfrente están diciéndote nazi por cualquier cosa. Bueno, vale. Pero ahora no convirtamos esa estrategia que tiene la izquierda en algo que anule nuestra capacidad crítica hacia el que es un nazi de verdad. Te pongo un ejemplo. Con esta periodista, Batia Ungar Saigon o algo así. Un apellido un poco raro. Es una mujer interesante porque está muy pendiente del impacto que tienen las políticas de Trump en el trabajador. Y es una de las personas que recuerda, porque se olvida, que en el primer mandato de Trump, hasta que llega el COVID, el salario real de los trabajadores de blancos, negros, hispanos y mujeres sube. ¿Y qué pasa? Que a esta mujer la desactivan en parte del movimiento porque ella es pro-Israel. Y no sé si es judía. Sí, es judía. Es judía. Con lo cual, ya una parte dice, ya toda sionista, no sé qué. Entonces, ahí se ha producido una división que se entiende que durante lo más cruento de la guerra, bueno, puede haber ahí unas... No, sí, puedes tener diferencias. Pero esto es una fractura tendente a quebrar el movimiento. A quien no lo quiera ver, pues eso, y eso se imitará y llegará aquí y eso pasa. Yo detecto alguna cosa. Ya está pasando. No, pero los intentos de movilización de la derecha friki contra Vox y tal. Eso se puede vamos, las posibilidades de triunfo de esas operaciones son entre 0 y 0 pelotero. Sí, pero no deja de ser cierto que es verdad. Vamos a ver. Hoy en día todo el mundo tiene un micrófono, tiene un megáfono, tiene un altavoz y tienes impacto. Y esa es la gran diferencia entre las sociedades pre-internet y las sociedades que viven marcadas por internet. Entonces, las otras eran mucho más moldeables y eran más homogeneizables porque los micrófonos estaban súper limitados y restringidos y además tenías pocas maneras de chequear la capacidad de los que te estaban hablando. Que eso es lo que, por otro lado, ha provocado estragos en la profesión periodística. Había mucha vaca sagrada que en cuanto has visto cómo se podían manejar... ¿Habéis visto a Rosa Villacastín? ¿Alguno? ¿La habéis leído en Twitter? No, porque esta mujer tenía cierto prestigio antes, como la veías en todos los sitios, y había trabajado con Fraga, presentaba un informe, la veías muy versátil, luego presentaba un programa del corazón soft con Ana Rosa Quintana. Entonces tú decías, qué prestigio. Y luego no sabe escribir 2 palabras. O sea, es analfabeta funcional. Entonces, se han venido abajo un montón de prestigios porque se les ha venido abajo la tramoya. Eso tiene el lado bueno evidente de esto, pero lo malo es que de repente cualquiera ve que puede interpelar al poderoso directamente y que el poderoso le bloquea y que puede incluso generar estados de opinión. Y es muy fácil creerte que Vox, Podemos, Sumar, el PSOE o el PP dependen de ti. Porque eres tú el que ha puesto un tuit que ha generado cierta polémica. Y hay partidos... Bueno, no, todo el mundo tiende ahora a meterse en su propia cámara de eco y pensarte que ahí afuera todo el mundo es igual que el más gañán de Twitter, que es el que más movimiento genera. Y ahí puedes tener un problema. Trump en esto es buenísimo,
Trump lo sacan de Twitter y luego vuelve a Twitter por un volver, pero ya veis que no le va a marcar la agenda Twitter, ni la gente joven. Y si le tienen que meter un pescozón a Tucker Carlson, que ya son palabras mayores, este no es Nick Fuentes, aunque compartan ciertos delirios, pues muy bien, pero Trump sí que sabe parar la bola ahí. Hay muy poco político parecido a Trump. Trump es único y cuando Trump se acabe ya veremos el movimiento en que queda. Exacto. Hay demócratas para décadas. Pues yo creo que el Partido Demócrata está absolutamente destruido, ¿eh? No Bueno. sé quién tomará las riendas en el Partido Republicano, si las tomará Vance, si las tomará Marco Rubio, pero desde luego el Partido Demócrata no va a volver a ganar una elección. Sí, pausa y lo comentamos. 9 y 2 9 y 2 minutos de la mañana, 8 y 2 en las Islas Canarias, que en fin, tengo un poco de carraspera. Hablábamos del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Yo creo que el Partido Demócrata, independientemente de cómo evoluciona el movimiento MAGA, que yo creo que no va a tener problema en deshacerse de su ala friki, el Partido Demócrata está en estos momentos absolutamente laminado, y está laminado porque está estallando en directo. Ahora mismo ya están demócratas pidiendo la dimisión de Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, después de que 8 demócratas se sumaran a los republicanos para poner fin al bloqueo de las cuentas del gobierno y reabrir el gobierno americano. Entonces, bueno, están pidiendo la cabeza de Schumer, están todos echándose los trastos a la cabeza. En el Partido Demócrata hay un ala razonable que la encabezaría el senador Fetterman, pero que es absolutamente minoritaria, o sea que puede representar a lo mejor un 10% de los representantes del Partido Demócrata. El resto son pijoprogres completamente deleznables, o sea, pues no sé, los bardemes de este mundo, y luego un ala absolutamente radical, que son los procedentes de la operación de entrismo del Partido Demócrata Socialista, que son marxistas convencidos, que se están haciendo con el poder en el partido y cuyas cabezas pues serían una Alejandra Ocasio-Cortez, sería un Zoran Mandami, y bueno, ese es el ala que se está haciendo con las riendas, y por supuesto ese ala no se va a comer un colín, sería como si Pablo Iglesias se hubiera hecho con las riendas de la izquierda, ¿no? A ver, Luis, usted es muy optimista y a veces Sí, pierde soy. Dice Hughes, cuando desaparezca Trump veremos a ver. Primera acotación. Ojo, porque tiene toda la pinta de que Trump va a intentar optar a la reelección. Sí. Y buscará el hueco. Creo que, no sé si va a intentar el hueco de que lo que se está prohibiendo es la reelección, y la reelección siempre ha sido en términos mandatos consecutivos. Y él va a decir, bueno, pero es que hubo un mandato intermedio. Por otro lado, me da que esa prohibición que hay en Estados Unidos no debería ser muy difícilmente cuestionada en la Corte Suprema, porque es un derecho como muy esencial. ¿Yo por qué no voy a poder optar a la reelección? ¿Qué es esto? ¿Una república bananera? Si hay mil cosas. Tú estás restringiendo un derecho de una persona bajo un criterio bastante poco sostenible en un país que se rige mucho más por el common sense y que no está reglamentado a la manera europea. Oiga, ¿por qué no puedo optar a la reelección 3 veces? Como quiero 4. Yo estoy poniendo una pistola en la cabeza a alguien para que me vote. Porque si tú llevas además el ejemplo a los partidos, entonces que no gobiernen tampoco más de 2 mandatos consecutivos los partidos, que son focos de corrupción infinitamente peores que un individuo. Y el que no me crea, que mire a México, a ver si el PRI fue menos corrupto que cualquier partido que se os ocurra, por el mero hecho de que no dejaba que optaras siquiera a una reelección. Entonces, eso por un lado. Por el otro, don Luis, ¿se acuerda usted de Margaret Thatcher? Claro, Margaret Thatcher fue tan esencial que no solo generó legado en su partido, que se lo acabó quitando de encima, sino que el Partido Laborista se acabó convirtiendo en un partido thatcherista. Sí. ¿Dónde está el Partido Laborista ahora? ¿Dónde está el blairismo, si es que existió alguna vez? Bueno, el Partido Laborista está estallando en estos momentos. Estallando y comido por la extrema izquierda. Comido. Pero gobernando. Pero gobernando.
¿Dónde está el Partido Conservador que apuñaló a Thatcher? Pues donde se merece. No hay ahora thatcherismo. Entonces, ojo con los liderazgos consolidados y que han generado una manera de hacer las cosas, porque pueden desaparecer en cuanto se va el hombre. No te quiero ni contar cómo mires a Colombia. Uribe. Pero ¿Y qué pasó con el uribismo, etcétera? Es decir, todo eso puede cambiar, don Luis, como ha dicho Paco. Puede cambiar en un periquete. Y los demócratas, desde fuera puede parecer, se han vuelto locos, estos tíos no van a... Bueno, ya, de momento han ganado Nueva York, que tiene una capacidad de proyección fortísima. Y hay una cosa, simbólicos. hay una cosa, Mario, tienen a las mujeres. Exacto. Que es que... Ojo, pero no... Bueno, que ver que pero... En España, más que en Estados Unidos, el voto a las mujeres se decanta por las negras. Si tú miras el voto a las mujeres, el voto de las mujeres blancas fue de Trump. O sea, no les funciona lo del que viene el ogro. La mujer casada. Claro, no, pero en términos... Ahí, si los vas desagregando, te encuentras con que las negras votaron en un 90% a Kamala y ahí inclinaron muchísimo la balanza. Pero no está tan inclinada cuando miras el subtema mujer en general. Yeah. Occidente tiene un problema con los jóvenes sobradamente preparados que decían cuando nosotros éramos jóvenes, porque primero no están preparados para vivir, son una banda de resentidos increíbles. Los progres, estoy hablando, míralos en cualquier sitio. Pues son resentidos hasta los de derechas. Sí, no, los jóvenes dicen cosas que son ya van calientes. No sé si habéis visto alguna vez. Fijaos, soy licenciado en... Tengo derecho a... Y estoy compitiendo en el puesto en Mercadona con un chaval que no tiene grado escolar. Que le estás quitando el trabajo no cualificado a un tipo que se ha puesto a trabajar mientras tú estabas estudiando élfico. Mira, te pagábamos. Se lo pagaba él. El chaval al que está despreciando se lo paga el estupendo. O sea, el chaval de Tetuán se lo paga el de Latina. Entonces, ahí hay un problemón. En Nueva York se ha visto las famosas cosas que nos echan para atrás, lo de Queer for Palestine, que te hace estremecerte y despreciarlos. Primero estremecerte y después despreciarlos, porque dices, qué asquerosos son. Como saben que no van a pagar las consecuencias de estos que dicen, porque pues aquí igual que los que te ven de la podemia basura, las banderas que abraza, que te dicen, qué pena, hombre, qué pena que no haya justicia en este mundo y que no vivas a la venezolana, a la cubana, a la palestina. Qué pena que no, además que no lo pueda ver yo. Para decir, mirad, niños, esto es lo que pasa cuando eres un bocazas y te ponen ellos en tu sitio. Lo tienen de tapa en el restaurante, en el bar de Pablo Iglesias. O sea, la experiencia cubana, la experiencia palestina. Y además, fijaos cómo va esto, dame vuestra pasta, necesito. Y luego, venga, os monto un garito. Chicos, vaya proyecto que tenéis de vida y de sociedad, por otro lado. Pues ya digo, Luis, se necesita ahí un trabajo muy de pico y pala para asentar un cambio. Lo estamos viendo también en Europa. La gente tiene poca memoria, no le apetece luchar, porque es duro, sobre todo el que está currando todos los días, y a veces como que levanta los brazos. ¿Habéis visto lo que le ha pasado al partido de Geert Wilders en Países Bajos? Es difícil, o sea, ahora mismo hay una corriente que se puede aprovechar, pero o se estructura o no. Y luego tenemos... No, claro, vamos a ver, aquí esto no es... Aquí no existen procesos históricos impepinables donde resulta que llega la ola de la nueva derecha y entonces avanza y avanza y avanza y nada la para. No, hay avances y hay retrocesos y hay que estarlo peleando todo el santo día. Y Geert Wilders en Holanda ganó las elecciones y ahora pues resulta que ha bajado y se queda de segundo.
y no tiene posibilidades de influir en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque no lo ha hecho lo suficientemente bien como para seguir afianzando. Y en Hungría, por ejemplo, pues las encuestas no pintan bien para Orbán, y a lo mejor Hungría cae del lado malo, y oye, pues a lo mejor resulta que los húngaros tienen que experimentar un poquito de globalismo para valorar lo que tienen. Yo qué sé, el caso es aquí hay que currarse las cosas. Ojo, pero ojo, porque eso que dice usted es lo ideal. Oiga, que cada uno experimente en carne propia y luego ya que apretan. Hay sociedades que te demuestran que no se aprende así. Venezuela es el caso más claro de que se te pueda ocurrir. No te acostumbras, no reacciona. No. ¿Qué ejemplo me pone usted? O sea, el ciudadano venezolano no aprende y tiene una pistola puesta en la sien, el pobre ciudadano venezolano, por el régimen. Un ejemplo de una sociedad que ha tardado muchísimo en aprender es la Argentina. Han tardado muchísimo, pero oiga, han aprendido. Bueno. Sí, han aprendido. Sí, han aprendido con cuidado. Ya vamos diciendo que con cuidado, pero que lo que digo es que además hay procesos que ya no, donde ya no vale la prueba y error, que son irreversibles. Entonces, cuando te cambia el factor humano, ya no puedes decir, uy, se ha perdido... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es que ya no vive la misma gente. Ejemplo, Nueva York, la gente se lleva las manos a la cabeza. 20 años después del 11S te eligen a Mamdani. Y entonces vas a las estadísticas y la mitad de los que votaron no vivían en Nueva York. Mamdani lleva 7 años en Estados Unidos y se ha convertido en alcalde de Nueva York. Hay una cosa que ha conseguido ya Trump y es cerrar la frontera. Y tú tienes que leer a los idiotas sistemáticos y escandalosos y ridículos decir que Trump no ha hecho nada, que qué desastre para... Pero bueno, vamos ha cambiado la conversación y ha conseguido cerrar la frontera. Solamente eso. Es que aunque no hubiera hecho nada más, ya ha hecho eso. Y eso puede permitir, aunque luego entren para trabajo y tal y cual, pero ya otro tipo de gente, eso puede permitir que una recuperación electoral, porque si sigue entrando, bueno, aquí cuántos lleva, 3 millones, lleva 2 o 3 millones lleva ya Pedro Sánchez, pues como eso siga, pues modifica el censo. Es que lo que estoy diciendo, no, es que la tragedia que hay en España, el drama que hay que tocar, es el de la nacionalidad. Se acabó, chicos. Y además, o sea, no solo toca poner freno, sino revisar, repito, hay que revisar la nacionalidad y ver qué se ha concedido y qué no, porque son hechos trascendentales, que son hechos irreversibles. Y con lo irreversible no le puedes decir a la gente, jódase. No le puedes decir, es peor. En Europa se ha acostumbrado a la gente a que se tiene que joder. Y que ya no puedes... ¿Cómo que no puedes revertir? ¿El qué no puedes revertir? Pero hay cosas irreversibles. Lo dijo Orbán, claro. Una buena imagen. Dijo, una vez que empieza a entrar gente... Eso es como cuando sacas la pasta de dientes del tubo. Claro. Eso y luego ya no, por eso, no hay forma humana de meterlo. Eso es. Ahora bien, ya digo, lo hemos comentado aquí alguna vez. ¿Hay un país con el que tenemos un potencial conflicto tremebundo? Sí. ¿Cómo se llama? Marruecos. ¿Marruecos permite la doble nacionalidad? No. No lo permite. Perfecto. Revisemos todas y cada una de las nacionalidades concedidas a ciudadanos marroquíes. No pueden ser nacionales de 2 países. Y hay que establecer un procedimiento. Oiga, estoy haciendo una revisión y veo que usted está aquí y tiene 2 nacionalidades. No la puede tener. ¿A cuál renuncia? No puedes poner el censo en manos de potenciales quintacolumnistas, no, gente que te va a transformar literalmente la sociedad. Y que tiene una obligación no solo cívica y ciudadana, sino incluso religiosa con el comendador de los creyentes. Exacto. Exacto. Y eso es un tema importantísimo, pero importantísimo. Y segundo, ya digo, en Estados Unidos ha pasado con California. California demográficamente no es ni parecida a lo que fue cuando California reventó de prosperidad. Ni parecido. O sea, ha habido un éxodo de clase media blanca y luego ha habido un aventón de población hispana. Hay zonas de Los Ángeles donde no hay blancos. No es que haya pocos, son minoría, que no los hay. Y donde no se habla inglés. Puedes decir, Mario, que es su país. Que es su país.
no se habla una palabra de inglés. Y me dices, ¿has generado Singapur en esa zona? Oye, os digo yo que no. Han generado una economía de subsistencia y caciquil y de mantenimiento que está hundiendo ese país. Yo estoy absolutamente asombrado. Veo aquí a mi izquierda al Real Madrid acogotado en su campo, con el Barça aquí a mi derecha dominando el terreno de juego. Oiga, quítele la pelota, don Mario, y hable usted un poco. Porque hoy yo he respetado más tiempo. Me parece, para la media, la posición de balón es la del Barça de Cruyff, 70-80% de la pelota. No, bueno, yo lo que creo es que, y por dejar el tema, Trump tiene algo para llegar a Reagan se creó eso del fusionismo, ¿no? Una especie de conjunción de ideologías que estaban siempre a la greña, que si los liberales, que si los conservadores, que si los anticomunistas, que era el pegamento un poco. Y Trump en sí mismo es un fusionismo. Amalgama con contradicciones y con cosas, pero amalgama una serie de derechas y también gente. Si él era un demócrata en realidad, escarmentado. Y yo creo que es una figura tan única, tan irrepetible, que tiene un caudal. Y a mí lo que me asombra es decíamos por lo de Antena 3, el menosprecio constante. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada con Trump, pero es que estoy todo el día defendiéndolo, pero es que yo me asombro. Es como si estás viviendo en la época de Napoleón y estás diciendo, este Napoleón es tonto, Pues no estáis viendo lo que. Y yo creo que Trump ha cambiado la conversación mundial, pero es que además políticamente es una especie de supernova, es una cosa con unos efectos que son muy sesudos. Es decir, tiene mucha política densa y mucha incorporación cultural. Trump, por ejemplo. Es que tú estás viendo a Trump y estás viendo los años 80. Es que realmente estás viendo un producto del reaganismo. Y es que estamos en 2025. Y está adaptándolo a una realidad. Es un hombre capaz de interrumpir la globalización, de repensarla, de retocarla. Joder. Esto no es cual. Vance estará muy bien, pero ya Vance no tiene ni la facilidad. ¿Habéis visto cómo, puede ser muy criticable de muchos puntos de vista, pero cómo los diálogos que tuvo con el ex yihadista de Siria, cuando le pone el perfume y le dice, bueno, es para tu mujer, ¿tenéis una? Dice, ¿cuántas tenéis? Dice, una. Dice, bueno, con vosotros nunca se sabe si tenéis una. Dice, bueno, ¿cómo consigue convertir al yihadista en lo que es? Pero él no miente, él no te vende una mercancía. Este es un capataz que tenemos aquí que va a intentar que no se maten mucho. Y yo no sé, yo no solo veo críticas y críticas y críticas. Y es verdad que los demócratas ahora están destruidos, pero los demócratas siempre tienen la inercia cultural. Claro. Y la inercia cultural es la que es. Claro. La que es. Y lo otro siempre es en contradirección. Lo otro siempre es a golpe de riñón. Y con Trump eso ha sido mucho más fácil. A mí me asombra ver a todos estos padguatos, que en realidad ellos monetizan su contenido, porque tú vas a internet, haces YouTube y empiezas a decir, judío, judío. Te empieza a subir el nivel, pareces listo, pareces independiente, pareces conspiranoico, pero eso fractura el movimiento. Y luego, a ver si son capaces de encontrar otro Trump. No. Porque Trump no es posliberal, Trump es un liberal. Trump es un liberal que reforma el liberalismo, que lo retoca, que genera anticuerpos, que tiene una manera, pero no tiene un temperamento, ni mucho menos contrario. Es que no es un hombre que incluso en su manera de dialogar o su discurso incorpore otra forma de pensar la realidad ni la libertad. Es que no lo es. Es que no es broma. Esto es como cuando ves a Rufián, a Pam, a Irene Montero, a Ione Belarra, a esta gente intentar menospreciar intelectualmente a alguien y dices, pero no puede ser, o sea, me están engañando. Y claro, en pocas ocasiones se te presenta la oportunidad de ver a Monedero siendo humillado por un escotado que tampoco quiso hacer sangre o cosas de estas. Bueno. Pero con Trump, lo que dice Hughes es crucial. Tú ves los informativos y dices, mirad lo que ha hecho hoy el Gañán. Y entonces tú de repente dices, espera un momento que voy a ver
que ha estudiado que debe haber tomado los chococrispis en la Sorbona. Y ves que es un periodista que no sabe decir, no sabe hacer lado con un canuto y le está diciendo algo a un tipo. No, pero el problema es la actitud. O sea, como Trump es antiprogre, entonces no se puede nunca reconocer nada bueno en Trump y todo hay que tratar de cogerlo para presentarlo siempre con el prisma más opuesto, y si es preciso decir cosas falsas, se dicen cosas falsas, pero claro, todo eso al final conduce a algo, y es que tú estás bombardeando a la sociedad con Trump. No solo es malo, fascista y canalla, sino que además es un idiota, un estúpido, se rodea de gente todavía más estúpida, y entonces, claro, luego informan, bueno, pues Trump nos ha vuelto a derrotar en no sé dónde, y dices, la gente dirá, pues tíos, si este tío era la hez de la hez y no tenía ninguna virtud, pues tú es que tienes que ser ya la hez de la mosca que parasita la hez de Trump, ¿no? Bueno, y hay una cosa, hablamos de la prensa, lo que ha pasado en Inglaterra con la BBC. Hay responsabilidades ya políticas y profesionales por mentir. Bueno, ojalá esto pase en España. Yo es que me ofrezco voluntario para hacer informes. Claro. Sobre las manipulaciones en medios públicos en relación con Trump. Bueno, nos regaña Falena Nocturnia Ucraniana, una seguidora, porque estamos hablando solo de Estados Unidos. Y tiene toda la razón, vamos a hablar de España, vamos a hablar del juicio a García Ortiz. Ayer yo, la verdad, es que aluciné un poco. Y aluciné un poco por un detalle que veo que no se fijan mucho los medios de comunicación hoy en él, y que a mí me parece enormemente significativo, que fueron los prolegómenos a la declaración de García Ortiz, donde García Ortiz, uno de sus dos abogados, no sé si el fiscal o el abogado del Estado, dijo que querían dejar constancia de una serie de irregularidades para poder luego recurrir al Tribunal Constitucional. Yo pensé, estrategia perdedora, dan por perdido el juicio. Pero es que luego García Ortiz dice, no voy a responder más que a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que está ejerciendo de defensa de García Ortiz. Y le pregunta el presidente del tribunal, ¿y si yo le hago alguna pregunta? Y dice, solo voy a responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Es decir, ayer García Ortiz no solo se negó a responder a las preguntas de las acusaciones, se negó a responder a las preguntas del propio tribunal. Yo me quedé estupefacto. O sea, si tú estás esperando que te declaren inocente, pues no me parece la mejor de las vías, sinceramente. Decirle al tribunal, no voy a responder a ninguna de tus preguntas, porque le estás planteando un órdago, me vas a tener que absolver porque sí, y no creo que el tribunal le vaya a absolver porque sí, sinceramente. Yo tengo que esperar a ver qué dicen Hable al micrófono, señor. Yo tengo que esperar lo que dicen Alfonso Pérez Medina y el resto de los periodistas. Es verdad. Yo tengo que esperar, pido disculpas, sí, tengo que esperar por qué dicen ellos, que son los que saben qué ha pasado ahí. Entonces yo, hasta que no hablen los entendidos, yo no puedo decir nada. ¿Que hay un fiscal que ha destruido pruebas? Mira, Alfonso sabe. Alfonso Pérez Medina sabe. Él y 4 más. ¿Que lo hizo el día en que supo que estaba apurado? Alfonso sabe. ¿Que este fiscal general no quiere responder al juez? Macho, ¿te quieres esperar a ver qué dice Alfonso y a ver qué dice la gente del País y del Diario? Estos los grandes referentes del periodismo. Ahora los Ondas todos se regalan. Venga, ¿qué te doy? El Ondas. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué premio te falta de los que te pueda yo reconocer o gestionar? Esto es el panorama que tenemos. El papelón que están haciendo los medios de comunicación mainstream y los ciertos periodistas que encima están teniendo los cojones peludos. Siento ser tan peludos y canosos. De decir que son los héroes de la libertad de expresión y que están protegiendo a sus fuentes. Oye, chicos. Vale ya. Venga, vale. Se acabó. Ya he hecho yo la última broma sobre este tema, ya la he hecho yo. ¿Cómo que estáis haciendo una defensa heroica de la protección de fuentes? ¿Pero sabéis para qué era la protección de fuentes o no? Para proteger a tipos que denunciaban al poder. Y lo siento, pero estoy reventando el medidor, el búmetro, y me están mirando. Y algún tímpano. Y algún tímpano. ¿Pero de qué vais, hombre? ¿Pero de qué vais? Estáis haciendo
un papelón infame. Y ojalá en las universidades se estudie lo que estáis haciendo. Porque estáis pervirtiendo el periodismo, corrompiendo el periodismo. Porque no está para eso. No se protege a un tipo que está... Voy a proteger a un policía que está diciendo que el Ministerio de Interior está mandando matar gente. Voy a proteger a un juez que está diciendo que el Ministerio de Justicia está enterrando pruebas. Esos son ejemplos de los que dicen, tú vas a proteger a tu testigo que se está jugando literalmente la vida y está poniendo la tuya en riesgo, precisamente porque eres su interlocutor. Si te están pasando mercancía para aniquilar a la oposición al gobierno, tú no eres ningún héroe. Y tu uso de la protección de fuentes es espurio. Es bastardo. Sí, no sé cómo decirlo ya. Sí, está quedando muy claro, bueno, es que eso es evidente, pero en este asunto del fiscal, la Facultad de Derecho se puede estudiar en las pizarras, hacer el esquema del organigrama del Estado en su totalidad. Porque el presidente que sale del partido, el que controla el partido controla la presidencia, el que controla la presidencia controla la fiscalía controla jerárquicamente a los fiscales, y hay una rama que sale a los medios. Hay unos medios que son públicos y otros son de grupos de comunicación con grandes vinculaciones públicas y licencias que se otorgan públicamente para una serie de cosas que no se consiguen, información, pluralidad, etcétera, etcétera, y que acaban en periodistas, ¿no? Que encima van de héroes. Y está clarísimamente en este juicio, ¿no? Para mí lo más relevante es lo de los emails y cómo funciona la información, cómo iba de un sitio a otro, es ver claramente cómo los periodistas forman parte de un entramado en el que está, por supuesto, el gobierno, por supuesto, antes del gobierno, el partido y, entre ellos, la fiscalía. Dicho esto, yo, desde la más absoluta ignorancia, pero con el atrevimiento de las 9 de la mañana, a mí me da que va a salir absuelto. ¿Que va a salir absuelto, cree usted? Sí, porque las cosas que he leído a algunas personas que saben, yo creo que en su propia, lo que le absolverá el borrado de la información por protección de datos, es lo que le inculpa políticamente. Pero como políticamente son personas que no defienden nada... Pues yo creo que lo tiene difícil el tribunal para absolverle por un motivo. Primero, porque Sánchez y García Ortiz han ido a la estrategia maximalista, pues eso de no respondo a las preguntas del tribunal. Esto es una investigación ilegal, llegó a decir la defensa de García Ortiz. Es decir, le han planteado un órdago al tribunal. Aceptar ese órdago dejaría al tribunal fatal. Pero es que además dejarían al instructor del Tribunal Supremo a los pies de los caballos. O sea, si al final le absuelven, están diciendo están dándole a Sánchez carta blanca para decir, ven ustedes cómo era Lofer, ven ustedes cómo era una campaña contra nosotros con una investigación ilegal, con un instructor, ¿qué tal? Yo intuyo que algún tipo de solución, a lo mejor pastelera, tienen que encontrar, pero que implique declarar la culpabilidad. Quizá no le condenen a 6 años, pero algo le tienen que poner, y sobre todo algo tienen que ponerle que le quite de en medio, que le fuerce a dimitir de su puesto. No pueden dejar que continúe García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, porque es un señor que filtra cosas. O sea, eso que usted está diciendo abona lo que dice Hughes. No lo invalida. Alguna mención en la sentencia que sea muy suficientemente categórica para subrayar unos efectos políticos evidentes, pero ninguna mención en la sentencia, por muy categórica, ninguna reprimenda, ninguna cosa va a hacer que Sánchez cese al fiscal general del Estado. Claro. Al fiscal general del Estado o hay una condena y hay una inhabilitación, aunque sea de 2 años, o hay eso, o va a seguir un delincuente al frente de la Fiscalía General del Estado. Porque no lo he seguido lo suficiente, es que, aparte del borrado de los emails, ¿qué otras pruebas objetivas de peso hay? Es evidente lo que ha pasado. Hay una prueba evidente, que es que él mismo reconoce que él dio la orden de elaborar la nota de prensa donde figuran entrecomillados textuales del correo del abogado del novio de Ayuso. Por tanto, está efectuando una revelación de secretos. No se había dado a conocer a la opinión pública el correo electrónico del novio de Ayuso. Por tanto, cuando tú estás metiendo entrecomillados, y eso está constatado, que él ordena eso, porque quien redacta la nota de prensa dice yo lo hice al dictado de este hombre,
Pues hombre, es que está haciendo una revelación de secretos como la copa de un pino. Y luego aparte, es que dicen, es que no hay ninguna prueba directa. O sea, en muchos crímenes no hay ninguna prueba directa. A José Bretón se le condena sin ninguna prueba directa. Ahora al sobrino del tío de Mango era el, no sé, ese señor que ha muerto, iban por la... Sí. Entonces se despeñó aparentemente y el sobrino o el hijo, no lo sé, Sí. ahora ha sido imputado. ¿Había alguien con ellos cuando ese señor se despeña? Pues nadie. Pero mire, ¿hay una prueba directa? No. Luis, es que lo que usted está enumerando es lo que abona la tesis de Hughes de que no lo van a condenar. De que no. La crisis viene de la condena. Lo demás, España traga cualquier cosa. Hemos tragado la expropiación de Rumasa. Hemos tragado. ¿Qué queréis? Hemos tragado la amnistía. Hemos tragado las sentencias sobre libertad lingüística. Que no. Que el problema es ese otro. Vamos a ver. A Sánchez se le plantea el problema si condenan, si no condenan, a este le da igual. Y a los. A la judicatura le puede permitir para decir, ¿lo veis? He juzgado y he absuelto. Y eso incluso puede refrenar a Sánchez en su política de meter la mano ahí. Lo que usted considera que hace que vaya derechito es lo que abona la teoría de que no va a ir. Porque es lo que genera el problema institucional, por decirlo así. Y ya hemos visto, pues eso, hemos visto una sentencia donde en un golpe de Estado se decía que no, que eso no fue un golpe de Estado. ¿Cómo fue la Una ensoñación? A mí lo de Marchena y sus pasteleos, tal. Lo que pasa es, en este caso, el pasteleo tendría unas consecuencias tan letales para la judicatura, Pero tendría unas consecuencias tan letales para la arquitectura democrática, que yo creo que el tribunal no puede esta vez pastelear. Luis, yo, sinceramente, aquí probablemente se revela mi ignorancia, pero es que yo no lo veo tan escandaloso. Es decir, es que la cuestión del email se pone de manifiesto que entre el fiscal y el gobierno hay una relación directa de nombramiento. Y luego hay una dependencia jerárquica dentro de la fiscalía. Pero un momento. El fiscal general del Estado, cosas. Nuestra Constitución manda que sea independiente. Lo nombra el gobierno, pero a partir del momento en que lo nombra, el fiscal no está obligado hacia el gobierno, es el fiscal del Estado y tiene tres objetivos fundamentales según la Constitución. Primero, perseguir al culpable. Segundo, defender al inocente. A diferencia del sistema americano, aquí la Fiscalía debe defender al inocente si cree que es inocente. Y tercero, velar por los intereses de las víctimas. Eso es lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado. No puedes, en un sistema democrático, aceptar que un fiscal general del Estado filtre selectivamente información que puede afectar a oponentes políticos del gobierno, porque tú estás en una dictadura. Eso está claro. Eso está claro. Lo que pasa es que eso lo piensa usted, que tiene un juicio bien constituido y tiene una relación con el lenguaje sana y correcta, pero eso es opinable, si se hace o no se hace. Aquí lo que tenemos claro es que al fiscal lo nombra quien lo nombra, y que luego hay una serie de jerarquías dentro de la fiscalía que obligan a que las cosas sean como son y que luego les vayan a tocar las palmas en el edificio cuando aparece el fiscal. Entonces, que es muy grave lo que está pasando, que es un grado más de podredumbre de Sánchez y del Estado y del régimen, pero no deja de ser la plasmación de cómo funcionan estas instituciones. La inhabilitación sería automática. Vamos a ver, el tribunal decide en qué consiste la pena. Entonces, si el tribunal le declara culpable, le puede condenar a más o menos años de prisión y más o menos años de inhabilitación. Lo que no puede es inhabilitarle si no le considera culpable, eso está claro. Si le absuelve, entonces ni cárcel, ni multa, ni inhabilitación. Entonces, seguiría García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado y encima con un Tribunal Supremo humillado, un instructor a los pies de los caballos, porque por supuesto la izquierda pediría su cabeza. No, para el PSOE ninguno, pero para el Tribunal Supremo sí. O sea, si el Tribunal Supremo declara inocente a García Ortiz, vamos, se está suicidando. Bueno, es que lo que yo quiero entender es que más allá del caso, que es importante, en lo que tiene el caso de enfrentamiento entre dos ámbitos del Estado
que uno va contra el otro con sus razones y con la ley en la mano, pues una derrota muy clara. Entonces es verdad que tampoco se lo pueden permitir, ¿no? En un lado está la UCO, que entonces sí. O sea, yo siempre recuerdo una cosa que ilustra muy bien la manera de ser de los jueces en todos los regímenes. Plena Alemania nazi. Un juez de una ciudad coge y procesa a Goebbels en plena Alemania nazi. Al recibir, era un juez católico, al recibir noticia de que Goebbels estaba sacando a discapacitados psíquicos del sanatorio de la localidad para enviarlos a campos de concentración, le abre un proceso penal a Joseph Goebbels con 2 pelotas. Entonces, claro, ¿qué haría un régimen totalitario sanguinario como el nazi? ¿Matar a ese juez que ha abierto proceso a Goebbels? Pues no se atrevieron. Y no se atrevieron porque los jueces alemanes, que la mayoría eran nazis, no lo habrían tolerado. Entonces, al final lo que hicieron fue jubilar a este. Le concedieron la jubilación anticipada, pero no se atrevieron a mover un dedo contra aquel juez católico que se atrevió a plantar cara al propio Goebbels. Eso ilustra muy bien el tema de la judicatura. ¿Va a permitir la judicatura, va a permitir el Tribunal Supremo el linchamiento brutal al que sería sometido el instructor a partir del momento en que declararan inocente a García Ortiz? Lo dudo. ¿Va a permitir el linchamiento al que el propio Tribunal Supremo sería sometido declarando a García Ortiz inocente? Si es que además, yo lo dudo, o sea, es que sería un suicidio. No, pero si además sucede esto, si hay condena, luego viene Cándido con las rebajas. Si esta es la maldición que tiene España, es el Tribunal Constitucional. La verdadera maldición. Bueno, que viene de donde viene, claro. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y aprovechando que tenemos aquí a don Paco Santas, que es valenciano, me gustaría que escucharan ustedes las palabras de Diana Morant. Bueno, pausa publicitaria y las escuchamos. A mí, lo siento, pero es que me parecen indignantes, pero me gustaría conocer alguna otra opinión. Pausa y en ahí. Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ahí está en la pecera don Julio López Peña. Es magnífico, magnífico no solo porque es un buen técnico, sino porque es del Atleti de Madrid, como es la gente decente. Es madridista de toda la vida. Bueno, nos tiene preparado el audio de Diana Morant. Les pongo en contexto. Saben ustedes que Gan Pampols, a quien había nombrado Mazón vicepresidente de la Generalidad, es un militar y le había nombrado vicepresidente para dirigir las tareas de reconstrucción tras la Dana. Bueno, pues Gan Pampols dejó el cargo el otro día. En su despedida, pues cargó contra la falta de colaboración del gobierno Sánchez y dio un dato. La ministra Diana Morant ni siquiera le cogía el teléfono. Bueno, pues han preguntado a Diana Morant por ese tema. ¿Es verdad que usted no le cogía el teléfono y por qué? Escuchen la chulería con que responde. Básicamente que no cogía el teléfono a Gan Pampols porque no le salía del toto. El señor Gan Pampols fue una estrategia de maquillaje del señor Mazón. Fíjense que una de las instituciones con mayor reputación y mayor reconocimiento de la ciudadanía valenciana, de la ciudadanía española, pero muy especialmente en esta emergencia, fue el ejército. Fue la actuación de la UME, fue la actuación del ejército, de manera que Mazón dijo, pues voy a ponerme yo un militar también, a ver si corto un poco esta sangría de críticas que estoy sufriendo. Y ahí aparece Gan Pampols como vicepresidente segundo, creyéndose que no era político. De manera que yo no iba a participar también de esa estrategia de maquillaje del señor Mazón. ¿Qué le parece a usted? Pues a mí en el ranking del sanchismo creo que después de la amnistía lo segundo para mí es la actuación en la Dana. Es una cosa que yo no lo veré, pero yo me gustaría que pagaran alguna vez. Y esto es un caso ya cómico, con una desfachatez absoluta, la negación de auxilio, la demora calculada, la política en el momento de mayor gravedad. Y eso se extendió y lo dicen con ese desahogo. Pues bueno, es extraordinario, la verdad. Pero no pasa nada. No pasa nada. Lo puedo decir y aquí estamos pidiéndole el ticket. La gran cuestión española la última semana ha sido si la periodista que estuvo con ese día comiendo con Mazón tenía o no tenía el ticket del aparcamiento.
Nada, es una auténtica barbaridad del PSOE, lo más grave que yo he visto junto con la amnistía. Sí, la manera en que afrontó la Dana y en que se ha tratado de reconstruir lo que pasó es un momento de abyección increíble. Pero ahí están, ¿eh? No, son capaces de... No voy a participar en maquillaje. Oye, usted, pero es que es un cargo institucional. Que ustedes que tanto respetan el Estado autonómico. El Estado autonómico, cuando le toca una autonomía del PP, se lo pasan por el arco del triunfo. Claro. Ahora, cuando toca unos separatistas, en ese caso, hacemos órganos bilaterales. Ya, si hubiera sido en Cataluña, hubiera hecho una comisión bilateral para con las dos banderas. Es una auténtica vergüenza. Verdaderamente es indignante, porque es que ha muerto gente, ha habido un quebranto económico y de vidas absoluto. La responsabilidad en la ideación intelectual, urbana de la cuestión es tremenda y se ha pasado por encima y es una cuestión verdaderamente indignante. Y ahora ya te sale Ferreras con el coro de las víctimas. Yo sabía que iba a pasar esto porque en Valencia hubo un accidente de metro en Torrente y muy desgraciado y bueno, cuando ocurre algo gobernando la derecha, la capacidad para exprimirlo, claro, mientras nos hacen olvidarnos de ETA, convierten a unas ciertas víctimas, les van dando una mayor densidad, como si fuera un acto terrorista. Sí. Usted es el responsable. Es una cosa... Pero ante esto yo entiendo que se genera una enorme indignación que hay que canalizar, porque verdaderamente esta impotencia y esta frustración que genera el desahogo de esta gente debe ser conservada. Esto tiene que ser energía política, tiene que ser una especie de petróleo. El carroñerismo del PSOE valenciano es especialmente infecto, y el de Diana Morán. Bueno, estamos hablando de unos auténticos traidores a Valencia y dos traidores a España que han estado permitiendo el chalaneo con el separatismo catalán, con la financiación y con el estudio, el establecimiento que le dieron al blog de la inmersión lingüística y de los patrones lingüísticos e ideológicos en Valencia, de Cataluña. Eso es lo que hizo la izquierda valenciana. Pero vamos, ya quedarte en eso, cuando te están haciendo lo que te están haciendo con la gana, como para ir a recordarle su responsabilidad en la cuestión del idioma, ¿no? El carroñerismo ahí es salvaje. Lo que están haciendo, y además han demostrado 1000 veces, no es que no se interpongan en su camino, es que son perfectamente capaces, están especialmente preparados para trepar sobre cadáveres. Sobre cadáveres. Pero yo creo que ahí equivocamos el tiro. Lo suyo no es carroñerismo. Lo suyo es acusar a otros de sus crímenes para que así no se les acuse a ellos. Sí. Que es distinto. O sea, no es que otros hayan cometido crímenes y entonces estos llegan como carroñeros. No. Estos lo que hacen es decir, es que hemos cometido un crimen. Dice, a ver a quién le echamos el muerto. A este. Hay un momento que es una cuestión también de iniciativa. Es que, no sé, yo no sé esto tiene que tener alguna explicación, por ejemplo, en las artes marciales, en el judo. Hay un momento en el que entre dos personas hay un espacio. Si tú ese espacio lo ocupas primero, eso ya es tuyo. Entonces, cuando sucede una catástrofe de estas, mientras los otros están viéndolas venir, ¿dónde estoy? O incluso ensayando unos argumentos defensivos, ellos ya han dado el paso. Claro. Ellos ya han dado el paso, les importa un pepino, ellos se meten ahí y eso ya es espacio suyo. Entonces, la manera de actuar contra esta gente sería igualarles en desfachatez. ¿Qué es la táctica de Trump? O sea, Trump cuando le intentan comer el terreno responde, dice, ¿cómo que das un paso? Dice, yo doy dos, ¡pum! Cuando la siguiente que ocurriera tendría alguien y especializar a gente en esto, es decir, damos un paso, el espacio es nuestro y tenéis vosotros que empezar a achicar agua, y perdón por el símil. No, pero fijaos, es verdad, proyectan y a la vez hacen esa pornografía sentimental y carroñerismo. Les ha pasado siempre en la guerra civil. Bueno. Que provocaron ellos. Y por eso, por cierto, que nadie deje de ver el reportaje, el documental que va a emitir El Toro el lunes a las 10 de la noche sobre la verdadera historia, la historia siniestra del PSOE.
que hemos hecho en pie en pared con guión de Javier García Isaac, Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta. Ahí se le ve. Pero que pasa igual en... cuando voy al carroñerismo, fijaos en el agujero negro del régimen de 78, que es el 11M. Que no podremos salir adelante como país si de verdad un día no hacemos una reflexión general. O sea, hay que volver a excavar ahí. Ya no estoy hablando de autorías o no autorías, sino del hecho, del fenómeno 11M. Totalmente. Y de cómo. Imagínate, además, me da igual, te compro lo que dicen ellos. Fue por la guerra de Irak. Y tú le das autorización a un marroquí, vuelvo a decir, que es su discurso, para volar un tren en Madrid. Y sobre esos muertos has creado tu propia estructura de poder y de sometimiento del PP. Y el PP se ha dejado someter por ahí. Que el tío que estaba agitando a esas víctimas y esos argumentos en esos días es el mismo tío que lo está haciendo. Es decir, décadas después, no solo no ha sido, no ha tenido que afrontar responsabilidades personales, profesionales, quiero decir, sino coño que es que sigue y no tiene ni una mácula en su expediente. Es decir, se ha mantenido una estructura de periodistas y política que es la del 11M. No es que se haya mantenido, que es que los de los chalecos suicidas han montado empresas de fact-checking. Es acojonante. Que han montado empresas de fact-checking. No perdamos de vista. Nosotros vivimos en las consecuencias del 11M. Claro. En las consecuencias geopolíticas, políticas, del 11M, sociales, sí. De los estatutos de segunda generación, del pacto con la ETA, y todo viene del 11M. Del 11M. Entonces, y el estilo periodístico, el estilo de las capas de calzoncillos, es el mismo estilo. Es el estilo de las capas de calzoncillos y años después, décadas después, siguen. Es así, ¿no? Es decir, el mayor reproche que una generación le ha hecho al PP, y ahí está el éxito de Vox, haberlo permitido. Sí. Es decir, que esta gente sigue, y yo no sé hasta qué punto estamos dispuestos, porque el mundo ha cambiado, la política ha cambiado, Europa ha cambiado, y hay realidades ahora de la globalización, etcétera, inmigración masiva, pero que hay cuentas pendientes muy antiguas. Por supuesto están la ETA y el 78 y la transición, pero es que lo que hemos vivido desde el 11M, ahí está. Y yo creo que divide políticamente a una generación. Los que están de acuerdo con comerse eso y los que lo llevamos muy, muy adentro, ¿no? Mira, están intentando manjonizar a las víctimas de la Dana. Y, de nuevo, vayamos a su brazo mediático, al ejército mediático que tienen, al ejército paramilitar que tienen en los medios. ¿Habéis visto lo que fue el relato? El PP y el Vox se niegan a aplaudir a las víctimas. Sí. Hicieron además un especial conmovedor. No puedo seguir con no sé cuánto. Los mismos que cuando se estaban sacando muertos decían: los nazis han tomado Paiporta. Sí. Los nazis han tomado Paiporta. No, ellos estaban aprobándose estatutos, repartos de cargos en televisión y muchas más cosas. El aparato de agitación y propaganda de esta gente entre la Dana y el COVID, ojo, porque lo del COVID fue tremendo, que nos sacaron a aplaudirles a los balcones. Y el 11M, hay otro hito por ahí que también la gente se ha olvidado, que es el golpe catalán. El procés. Es que estaban estos. Es que muchos periodistas que estaban agitando eso y defendiendo el derecho a decidir. Que luego dicen, no, nosotros no estábamos... No, había mucha gente que tenía el derecho a decidir, que ahora está ejerciendo en Madrid de periodistas... pues estaban defendiendo el derecho a decidir. Y estamos otra vez en lo mismo. El Grupo Planeta, la SER y Prisa. Claro. No, eso es letal. Pero, ya digo... al PP hay que decirle ahí, chicos, si no os respetáis, jamás os van a respetar y vais a vivir en ese régimen de sometimiento. Yo creo que ya no estamos en esa pantalla, como dirían los cursis. Exacto. Al PP no hay que decirle nada, que hagan lo que les salga del papo. Y si continúan siendo un partido que demuestra que es incapaz de acceder al poder, porque no es capaz ni siquiera de echarle en cara a Sánchez su actuación en la pandemia, su actuación en los incendios, su actuación en la Dana, su actuación en el apagón, pues oye, que se disuelvan, ¿no?
Ahí hay mucha gente que... pero hay mucha gente que lo pasa mal, que... Pues que cambien de También es partido, verdad. leche, ya está bien de Es que a mí no sé, masoquismo. yo en el 11, por ejemplo, el 11 me lo tengo muy marcado además porque yo tenía una amiga, muy amiga, que vivió asediada el asedio a Génova en esos días, siniestros, en esos días de profunda conmoción y shock. Entonces había gente que decía, y además esta amiga mía es vasca, su familia tuvo que salir de ahí para no pagar el impuesto. Entonces de repente veías convertidos en criminales que se tenían que ocultar como conejos a gente que se había jugado de verdad la vida por España. Entonces, salid de ahí, salid de ese estado. No podéis, es que luego además... muchos Romped dicen- la cadena de la indefensión aprendida, Sí, hombre, sí, que sí. no hay que estar aquí aguantando a perfectos canallas y criminales las cosas que se les aguantan. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Don Luis, pues hoy me enorgullezco mucho de coincidir con nuestra audiencia a la hora de la opción seleccionada. Hoy les preguntábamos por el caso de Álvaro García Ortiz, por ese juicio, y concretamente les pedíamos que leyeran toda la pregunta porque tenía su miga. La pregunta era la siguiente: ¿cree usted que el fiscal general del Estado debe ser condenado y será condenado? Una cosa que decíamos esta mañana es que a veces eso de la culpabilidad y la pena, por desgracia, no iba de la mano, ¿no? Las opciones eran: la primera, debe y será condenado; la segunda, debe pero no lo será; la tercera, no debe pero lo será, es decir, será condenado injustamente; y la cuarta, no debe y no lo será. A ver, ustedes que hubieran votado, ¿usted habría votado? Debería políticamente, Pero no lo será. Judicialmente. Y usted también cree lo mismo. No, yo he votado debe y será, pero... Usted ha votado debe ser condenado y será condenado. Pero- Usted, doña Carmen, Yo debe, pero no lo será. Yo Ah, estoy pues. con Hughes. Mario es un optimista y la esperanza es lo último que se pierde. pero Sigue Mario confiando en la justicia. porque se echa a perder porque se fía de mí. Yo quiero pero- citar a Carmen Álvarez Vela. Ah, no me lo quite, que a mi sí, amiga pero- Carmen Álvarez que Vela está muy bien. la tengo aquí en mis comentarios, además seleccionada la primera de todas, porque es que me ha parecido bastante interesante. Bueno, sepa, don Luis, que hay una opción que está votada por el 0% de los oyentes, que es la de no debe, pero lo será. 0%. 0%. Son estos fallos estadísticos que a veces O sea, aparecen. nadie piensa que vaya a ser condenado siendo inocente. Ya ve usted, yo creo que solamente estaba Precedo y su colega Alfonso al tanto de esta opción, y ellos ni siquiera han votado en nuestra encuesta. Pero como les digo, con el 55% de los votos gana la opción de que debe, pero no lo será, que es la opción por la que yo habrá apostaba. pasteleo. El 43% es de los optimistas que confía en la justicia y que dice que debe y que será condenado, y hay un 2% que dice que no debe y que no lo será. Voy con los comentarios. Un 2%, no llega ni al 3%, Ni al 3%, los que fíjese. piensan que es inocente. Ya ni siquiera los secesionistas catalanes están del lado de esa opción. La ruptura de Junts ha hecho que bajemos del 3 al 2%. Totalmente. Ya no votan ni en Waterloo, no le digo más. El caso es que en los comentarios de Twitter, empieza por este que habíamos dicho de nuestra amiga Carmen Álvarez Vela, que dice: debiera ser condenado como mínimo por cursi. Y recoge una de esas frases ya lapidarias: la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Es que esto, yo creo que si lo meten en un guión, el propio guionista lo tacha porque dice: madre mía, te has pasado ahí de cursi, y esto cae por su propio peso. No sé, yo cuando escucho ese tipo de frases, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Digo, la clara de huevo. No. Bueno, Regina Paz López dice que cree que será y que debe ser condenado, pero luego llegará con de podrido, con de pumpido, y le salvará de entrar al talego. Claro, es que no hemos pensado en el post, en el día después, ¿no?, de esa sentencia. José Manuel recuerda las palabras de un invitado a este programa, que si no me equivoco es de Francisco Espinosa, que dijo que los jueces reprobarán, pero no se atreverán a condenar. Esto decía directamente el portavoz de la Asociación de Abogados de Estado por un Estado de Derecho, que estuvo entrevistado en este programa, y también en El Gato al Agua, de José Javier Esparza. Yo me quedo con un comentario, don Luis, que lo he leído en la newsletter de Cristian Campos, del Español, en Pandemonium, que decía que Estado no come Estado y que por eso pues no iba a ser condenado Álvaro García Ortiz. En fin, en el chat, Piñero del Saber dice que a tragar con el fiscal y a callar. Este que prácticamente es el mensaje que nos mandan directamente desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque ya saben ustedes de quién depende la Fiscalía, de quién depende, etcétera, etcétera. Alguien que se hace llamar AEAAF.
Ahí lo dejo. Dice que el fiscal no será condenado, pero tampoco ganará. Ya buscarán una fórmula para que se escaquee. Y en las publicaciones de YouTube, Javier García dice que si no hay castigos ejemplares, los chanchullos se volverán a repetir. Llevamos más de 40 años de corrupción y creciendo. Nadie devuelve un euro robado y nadie pisa la cárcel el tiempo suficiente como para pensárselo 2 veces la próxima vez. Y alguien que se hace llamar San1303 dice que por desgracia nos gobiernan socialistas, nos moverán lo que sea para que termine absueldo. Qué pena de país, tiene demasiadas dudas sobre la justicia y nos manda un saludo desde las Rías Bajas, que está lloviendo al parecer de lo lindo por ahí. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Paco Santas. Gracias, don Mario Noya. Muchas gracias, señor. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a recordar que los jóvenes no tienen ni trabajo, ni pan, ni vivienda, ni patria. Buenos días, don Paco. Un abrazo, mi querido amigo don Luis del Pino. En esta nación, donde apenas tenemos ya libertad de expresión, nos la quieren quitar, ese título con el que encabezo este punto final lo voy a repetir. Son unas palabras extraídas de los más de 19 minutos que duró la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, ayer en el Congreso de los Diputados. Abro comillas. Los jóvenes no tienen ni trabajo, ni pan, ni vivienda, ni patria. Cada segundo de esos 19 minutos de la intervención es para mí oro puro. Me veo en la obligación moral de decirles dónde pueden encontrar esa intervención completa del diputado en el Parlamento y presidente de Vox. Lo digo despacito, en YouTube. Pongan discurso completo de Santiago Abascal del 12 de noviembre de 2025. Lo repito, y si les gusta, lo reenvían. Repito, en YouTube, discurso completo de Santiago Abascal, 12 de noviembre de 2025. A mi parecer no tiene desperdicio. Ahora continúo para finalizar con otro argumento. Hablo del juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayer tarde, después de 5 sesiones de juicio, se ha quitado la toga y se ha sentado ante los 7 magistrados del Tribunal Supremo que lo enjuician. García Ortiz contesta solo a su defensa e insiste en su papel de garante del honor, entre comillas, de la Fiscalía. Ayer miércoles también declararon los agentes de la UCO encargados de los registros e informes que vieron un papel preeminente del fiscal general del Estado en la filtración. Se ve un dominio a todos los niveles, dicen ellos, según los agentes, claro. Mañana, más y mejor. Punto final.